y amén. Muy bien, en esta noche les traigo, en base a una pregunta que me hicieron hace unos días, ¿quién es Lilith? ¿Y qué dice la Biblia sobre Lilith? ¿Verdad? Tal vez muchos de acá no han escuchado jamás ese nombre, ni se imaginan a qué se refiere, pero ¿por qué veo necesario predicar sobre esto? Porque muchos jóvenes, muchas personas, algunos adultos, escuchan enseñanzas sobre Lilith y lo peor es de que puede hasta convencerlos de una doctrina que no es correcta, ¿verdad? Vamos a aprender qué dice el mundo de Lilith, ¿verdad? Vamos a aprender qué dice el mundo de Lilith, y dice el mundo, según los escritos medievales, exactamente el alfabeto de Ben Sira, que es una colección de textos de la Edad Media, y el Sora, que es del siglo VIII, existió una mujer anterior a Eva que fue pareja de Adán. Y ahí es donde entra eso, porque siempre que el enemigo quiere introducir una doctrina incorrecta en el pueblo de Dios y en la gente en total, porque la gente a veces cuando no le cree a Dios, cree a cualquier otra cuestión, lo hace para confundir al ser humano, ¿verdad? Cuando aquí se refiere a escritos medievales, la Edad Media se refiere de los tiempos después de Cristo hasta antes de la Edad Moderna. Entonces, quiere decir que estos escritos, desde donde se saca esta doctrina, no son escritos ni anteriores a Cristo, o sea, son escritos más nuevos que la Biblia, por decirlo así. O sea, que no es algo fiable, no es algo de confiar, ¿va? En primer lugar. Cuando hablamos del siglo VIII, estamos hablando de 800 años después de Cristo, que comenzó a surgir este tipo de enseñanzas. Posiblemente, anterior a esto, sí existía como leyendas en el pueblo de judío. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí en Guatemala hay muchas leyendas. Está la leyenda de la ciguanaba o ciguamonta, no sé cómo le dicen, la leyenda del sombrerón y un montón de leyendas que obviamente nosotros no nos guiamos por esas leyendas. Ni las debía de mencionar yo en una prédica, pero lo estoy mencionando para que usted sepa más o menos cómo es esto de Lilith. Es una como tradición que se levantó en el pueblo judío, hablar de que Adán tuvo una mujer antes que Eva, ¿sí? Y sigue diciendo acá en el texto que yo compilé, y dice, toma como base bíblica Génesis 1:26, diciendo que en este versículo Dios forma a Adán y a Lilith del polvo de la tierra. Mismo texto que usan otras doctrinas erróneas, como la enseñanza de misterios de Benecer, sobre que los Elohim, mandados por Dios, criaron la tierra en 7 días y en el 6º día hicieron al hombre y a la mujer en Génesis 1:26. Pero estos no eran Adán y Eva. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que una cuestión típica de las falsas enseñanzas es de que toman muchas veces algunos versículos bíblicos para fundamentarse, pero toman algunos. Usted se da cuenta cuántas religiones que predican a Cristo hay en el mundo. Hay muchas religiones que predican a Cristo. Y todas estas religiones utilizan versículos bíblicos para fundamentar sus doctrinas, pero solo utilizan algunos versículos bíblicos. Y eso es lo que hace el enemigo. Ahorita vamos a ver eso. Pero lo que quise decir yo acá es de que en Génesis 1:26 habla sobre, en el día 6, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice ahí. Y esto está en el 1:26, y en el capítulo 2 habla sobre la creación de Adán. Entonces, los que se fundamentan esto sobre el Lilith, dicen que cuando Dios creó a Adán, al hombre y a la mujer, creó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra. No de la costilla de Adán, sino del polvo de la tierra, y esa fue la primera mujer que existió, según esta enseñanza, ¿va? Y les comentaba esto de Ministerios de Benecer, y lo digo que con toda la responsabilidad del caso, porque es necesario hablar la verdad, hermano. Enseñan los líderes de este ministerio que cuando en Génesis 1:26 dice que vio al hombre y a la mujer, no se refiere a Adán y Eva. Ellos hablan, o sea, tergiversan la palabra de otra manera,
sino que se refieren a un hombre y a una mujer que estuvieron miles de años antes que Adán y Eva. Y que por eso es de que ahora en la ciencia encuentran esqueletos del hombre de Cremallón y un montón de esqueletos de hombres que parecían monos, porque estos fueron los hombres que crearon los Elohim. Eso es lo que predican esos hombres. O sea, tratan la manera de ajustar la palabra a la ciencia, en vez de que la ciencia se ajuste a la palabra de Dios. Entonces, sigue diciendo acá, una de las características de las falsas enseñanzas es que toman algunos versículos de la Biblia comúnmente mal interpretados para fundamentarse y no miran los demás versículos que hablan del mismo tema. También se fundamentan en otros textos fuera de la Biblia para hacer ver que están en lo correcto. ¿Qué les quiero decir con esto? Las falsas enseñanzas, hermano, agarran algunos versículos de la Biblia, pero no miran los otros versículos que hablan también del tema y que les botan su doctrina. ¿Entienden? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y otra característica es de que aparte de agarrar solo unos versículos de la Biblia, agarran textos fuera de la Biblia para fundamentar su doctrina. Por ejemplo, si hablamos de Lilith, agarran estos escritos medievales, que es el alfabeto de Sira y el Sora, para fundamentar esa doctrina y ya se aleja de la Biblia. ¿Entienden? Toman un versículo bíblico para aparentar que es bíblico, pero de ahí todas sus demás doctrinas se van al otro lado. Igual el ministerio de Benecer, toman el Génesis 1:26, pero de ahí comienzan a tomar el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, no sé si ustedes lo conocían, es un libro apócrifo que habla sobre los Nefilim y los elegidos, creo que se llama. Y yo los invito, que si ustedes quieren más o menos saber qué dice en el libro de Enoch, que miren una película, pero la miren primero, leamos primero la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en esta plataforma llamada Netflix hay una película sobre Noé. Y ustedes miran esa película y si ustedes lo comparan con la Biblia, nada que ver. Porque este libro está fundamentado en el libro de Enoch, no en la Biblia. Entonces, por eso es que ustedes van a ver ahí que hay unos como hombres que son como rocas, que son los ángeles caídos para ellos. Y así un montón de cosas que es lo que habla en el libro de Enoch. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que lo mencionan los maestros de este ministerio, pero agarran solo Génesis 1:26 y de ahí se van al libro de Enoch como para respaldar sus doctrinas. Y ahí está el error, y ahorita le voy a enseñar por qué. Primero le voy a hablar sobre qué dice la tradición judía. Dice, según esta tradición judía, Lilith no quiso sujetarse a Adán, porque fueron formados ambos del polvo de la tierra, y por eso, vamos a hacer esto más para arriba, y por eso ella no se sentía inferior a Adán. Entonces, la leyenda cuenta bueno, que Adán quería como que Lilith estuviera a su servicio. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿va? Según estos escritos. Pero Lilith no quiso. Lilith ¿cómo puedes decir ahí? Se rebeló contra Adán. Va, decía, no, pero mira, si los dos fuimos formados de la tierra, ¿por qué tú quieres gobernarme a mí? ¿Verdad? Recordemos que el propósito de Dios no era que el hombre gobernara a la mujer. Gracias a Dios predicamos sobre Génesis hace unos días y vimos que eso era una consecuencia de la desobediencia de la mujer. Y una consecuencia de la desobediencia del hombre era que con el sudor de su frente ganaba el pan de cada día. Entonces, el pecar tiene consecuencias. Entonces, no es que sea parte del plan de Dios. Entonces, cuenta esta historia que como Lilith fue formada de la tierra, ella no se quiso como que poner bajo las órdenes de Adán. Y dice aquí, por eso muchos la llaman la primera feminista que existió. Y este movimiento la adoptó como una diosa prácticamente. Las feministas que no creen en la Biblia, porque la Biblia enseña que la mujer debe servirle al hombre, que debe sujetarse al hombre, pero también enseña que el hombre debe tratar como vasofrágil a la mujer.
O sea, cada quien tiene sus diferentes responsabilidades. Entonces, estas mujeres son de las mujeres que piensan, no, que la mujer esto, que la mujer lo otro, y comienza como a ponerse rebelde, y es algo que ha entrado incluso en la iglesia. En la iglesia hay muchas mujeres que tienen este mismo comportamiento, y resulta que cuando ellas escucharon hablar de Lilith, que Lilith no se sujetó a Adán, ya la adoptaron. Ah, no, esta mujer es la que nos representa en la Biblia. Y ni es bíblico, ni es bíblico. Pero ellas la adoptaron como eso. Y dice, y sigue diciendo, por esta razón Lilith pronunció el nombre de Dios. Yo no sé si usted lo sabe, pero el nombre de Dios no se puede pronunciar. Son 3 o 4 consonantes que van juntas, que no se pueden pronunciar en sí, sino que lo que ha hecho la persona religiosa que trata la manera de seguir a Dios es ponerle vocales en medio de estas consonantes para que se pueda pronunciar. Por eso es que en algunas Biblias a Dios se conoce como Yahvé y en otras Biblias se conoce como Jehová. Porque son esas letras que no se podían pronunciar. Entonces dice que Lilith pronunció el nombre de Dios, algo que supuestamente estaba prohibido, y fue extraída del jardín del Edén, donde luego tuvo hijos con demonios, enseña esto. O sea que Lilith no es que haya tenido otra generación, sino que tuvo hijos con demonios, y dice la historia que tuvo al incubus y al sucubus. El incubo dice que son 2 demonios, uno hombre y el otro mujer, que pervierten a los seres humanos cuando estos duermen. Cuando alguien tiene sueños inapropiados, le echan la culpa a este tipo de demonios. Y sigue diciendo, los 3 ángeles, porque después de que Lilith se separó de lo que era el jardín del Edén, estos fueron enviados 3 ángeles según esa tradición. Esto que estoy leyendo no es que sea cierto. Yo le estoy contando qué es lo que le va a encontrar usted si investiga sobre este tema. Estos 3 ángeles enviados para hablarle a Lilith para que volviera, le hablaron a Lilith, pero ella no quiso regresar, por lo cual Dios le dijo que iba a matar a sus hijos. Entonces Lilith amenazó con matar a los hijos de los humanos, atacar a mujeres embarazadas y a seducir a los jóvenes. Entonces, a Lilith es a la que se le adjudica la muerte de los recién nacidos. Se la adjudica cuando una embarazada pierde a luz. Entonces, en el pueblo judío, mire, y usted sabe perfectamente que el pueblo judío es el pueblo de Dios, pero como pueblo de Dios muchas veces ha creído en otras cosas, preferiblemente que a Dios. Ustedes saben que cuando el pueblo judío estuvo en el desierto, ellos a veces se contaminaron, dejaron que los Baales, por ejemplo, se extendieran en el pueblo judío, y dejaron que muchos dioses entraran dentro del pueblo judío, y por eso es que Dios mandaba profetas para decirle que eso no estaba correcto. Entonces el pueblo judío muchas veces se desviaba de la verdad. Entonces, incluso después de Cristo, pues el pueblo judío se desviaba de la verdad. Entonces ellos escuchaban hablar de esta mujer Lilith, y ellos venían y usaban un tipo de amuleto con unas siglas, si no estoy mal, para que sus hijos fueran protegidos, en vez de confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, yo no sé, yo no sé todavía, ¿en quién confía usted? Si usted cuando tiene a su bebé todavía le pone la cuestión rojita para el ojo. O si cuando su bebé está malo le pasa un huevito para quitarle el ojo. Puede ser, hermano. Puede ser porque, mire, usted ama a su hijo, ¿verdad? Y si lo mira ahí enfermo, usted desesperadamente busca algo. Yo estaba hablando con un par de amigos hace poco, y me estaba diciendo un amigo que él, para dejar de tomar, su abuelo lo llevó con un brujo. Y yo le dije, ¿tú has aceptado al Señor? Sí, yo ya lo acepté una vez. Entonces, primero tienes que reconciliarte con Dios. Segundo, renunciar a eso. Y pedirle a Dios que te quite toda maldición por haber visitado ese lugar. Hermano, nosotros no tenemos que confiar en nadie más que en Dios. Si su bebé está malo, hermano, llame a los ancianos de la iglesia. Y si los ancianos no pueden, o tienen demasiada noche, usted, dice la palabra que todo lo que pidamos orando, lo recibiremos en el nombre de Jesús. Ore por sus hijos. Le voy a contar una historia. Mi mamá, ella, pues, estaba mala, mi hermanita más pequeña,
Y en su desesperación buscó un centro. Y que me perdone ella si estoy contando algo que ella también no quería que contara, pero buscó un centro y resulta que buscando este centro, cuando ella llegó, la persona esta, el cabal se dio cuenta que ella no creía en eso, que ella no confiaba en eso. Digo, no, vos no crees en esto, dice que le dijo el hombre. ¿Qué eres, católica o evangélica? Mira, si eres católica, ve con el sacerdote y que le recen las 7 palabras. ¿Ustedes saben para qué usan eso los católicos? Para alguien que ya va a morir. Para eso lo usan. Les rezan las 7 palabras al oído. Las 7 palabras supuestamente es bíblico. Lo que le comienzo a decir, que usan versículos bíblicos, pero su fundamento no es bíblico. ¿Va? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que hay que rezar las 7 palabras. En ninguna parte. Las 7 palabras son las 7 palabras que pronunció Jesús antes de morir. ¿Va? Por ejemplo, el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, recibe mi espíritu y así. A eso se refieren las 7 palabras. Pero la situación está, y si eres evangélica, le dijo, ve con un pastor, pero un pastor de verdad, que ore por tu nene. Y mi mamá no se estaba congregando. Dice que mi mamá llegó a su cuarto y vio a mi hermanita mala y le dijo, padre, y ella comenzó a orar por mi hermanita. Y Dios sanó a mi hermana. Tal vez ella no podía, en ese caso ella no estaba congregándose. Y tal vez en ese momento usted de desesperación, tal vez no puede llamar a nadie de la iglesia porque está lejos o ya es muy noche, pero usted tiene el poder porque usted es una hija de Dios. La palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Ah? Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es el Dios de que nosotros creemos, amén. Gloria a Dios. Entonces, resulta bueno, vamos a adelantar un poquito más. Solamente usted ya sabe que según esa historia, Lilith, pues no se casó con ningún otro hombre, sino que más bien tuvo relaciones con demonios supuestamente y de ahí nacieron más demonios. Y bueno, quisiera llevarlo a Mateo capítulo 4, verso 5, si usted me acompaña, San Mateo capítulo 4, verso 5, porque ahorita vamos a fundamentarnos con la poderosa palabra de Dios. Aleluya. San Mateo capítulo 4, verso 5. Cuando usted lo tenga, puede glorificar a Dios con un fuerte amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. Puede sentarse, hermano. Yo le puse este texto para que se diera cuenta cómo el enemigo, el diablo, Satanás, que Dios lo reprenda, utilizó la palabra de Dios y no le cambió ni una tilde ni una coma. Él le dijo, escrito está, le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Por ahí andan diciendo que el diablo se sabe a perfección la palabra de Dios. Y es que en cada religión siempre hay gente diestra en la palabra. Y se conoce bastantes versículos bíblicos, pero los utilizan mal como lo estaba utilizando aquí el enemigo. El enemigo quería que Jesús se lanzara desde el pináculo del templo hacia abajo. Porque le digo, bueno, si eres hijo de Dios, entonces Dios va a mandar a esos ángeles para que te sostengan y no te mates. Si Jesús hubiera accedido, pregunto, ¿Dios no hubiera mandado a los ángeles? ¿Quién? Porque no era esa la forma en que Jesús tenía que morir. Pero Jesús es el ejemplo, el mejor ejemplo para nosotros de lo que es un hombre sabio. Y un hombre sabio utiliza la palabra de Dios. Porque cuando Jesús fue tentado las 3 veces Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. O sea, la Biblia dice que nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios, ¿verdad? Y que el escudo es la fe. Entonces hay mucha gente que tiene fe y se andan defendiendo de los dardos del enemigo, pero nunca saca la espada para atacar.
porque muchas veces no leemos la palabra de Dios. Entonces, pero Jesús sacó la espada y atacó al enemigo. Y cuando el enemigo usó la misma espada, por eso se llama espada de doble filo, porque se puede usar para un lado como para otro. Entonces, cuando el enemigo utilizó la espada y le dijo, mira, álzate abajo, que escrito está. Y le dijo, a sus ángeles mandará para que te tomen en tus manos y tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Aleluya. Entonces, es lo que le decía yo, una falsa doctrina agarra unos versículos, pero no mira que también está escrito para ver si lo que está enseñando está correcto o no está correcto. Esta es la gente que habla sobre Lilith. Dice, hay videos incluso que dicen que Lilith, lo que los religiosos no quieren aceptar. Hay unos videos, hay un montón de videos de eso. Yo estuve viendo esos videos y lo hice para dar una buena enseñanza. No lo hice porque yo crea en esas cosas, sino que hay que conocer al enemigo para atacar al enemigo. Entonces resulta que viene esta gente y utiliza Génesis 1.26, pero no mira que está escrito aparte de Génesis 1.26. Entonces, también enseña Pablo que fue un siervo de Dios poderoso, enseña en 1 Corintios capítulo 4, verso 6, puede buscarlo si desea, 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Entonces, ahí enseña a Pablo, dice esto, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tu fundamento sea solo la palabra de Dios, porque lo que está fuera de la palabra de Dios no es de confiar. Entonces yo no me puedo fundamentar en el libro de Enoch, porque está fuera de la Biblia. No me puedo fundamentar en esos escritos medievales porque están fuera de la Biblia. Incluso la misma historia que manejan algunas iglesias después de Cristo, yo no puedo decir que así fue como pasó. Por ejemplo, ustedes han escuchado que a Pedro lo crucificaron de cabeza. No sé si alguien lo han escuchado. Que Pedro dijo, bueno, no soy digno de ser crucificado como mi Señor, que fue crucificado así, pues, parado, ¿eh? O sea, él lo crucificaban de cabeza. Y por eso es que la Basílica de San Pedro tiene muchas cruces al revés. Y los satánicos usan las cruces al revés. Porque la cruz es poder de Dios. Dice la palabra de Dios que la palabra de la cruz es poder, porque ahí fue donde Dios nos redimió de nuestros pecados. Entonces, imagínense, pero esta historia ya está fuera de la Biblia, no está dentro de la Biblia como murió Pedro. Entonces yo no puedo decir, sí es que a Pedro así lo crucificaron, no lo puedo decir, porque eso puede hacer que no sea verdad. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que aprendan a ellos, a él y a Apolos, que era otro siervo de Jesús, a no pensar más allá de lo que está escrito. Y hay mucha gente que se pone a maquinar cosas fuera de la Biblia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Los versículos bases para esta enseñanza ya lo leímos en Génesis 1.27, dice aquí, no sé si era 1.26. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso está en Génesis 1.27, donde el Señor, o sea, el que está hablando sobre la creación, lo está haciendo de una forma cronológica y está hablando en qué día se hizo cada cosa, ¿verdad? ¿Qué día se hizo los animales? ¿Qué día se hizo la luz? ¿Qué día se separó las aguas de las aguas? ¿Qué día comenzó a haber tierra? ¿Qué día comenzó a haber cada cosa? Se hicieron las dos lumbreras, ¿va? El sol, la luna y las estrellas. Y está hablando que cuando Dios crió al hombre a su imagen, dice, escuche bien porque primero habla en singular. Creó al hombre a imagen de Dios, lo creó. Está hablando del hombre. Y de ahí dice, varón y hembra los creó. O sea, está dando a entender que primero crió al varón y luego crió a la mujer. O sea, no se está contradiciendo con la palabra de Dios, como algunos piensan que crió a Adán crió a los dos, al hombre y a la mujer del polvo de la tierra, que es donde nace la creencia de Lilith.
que Lilith salió de ahí. Luego en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Verdad? Entonces, yo estaba viendo una enseñanza ahí, y un video, y decía que Adán no fue el primer hombre, y enseñaba estos dos versículos. O sea, que Dios crió dos veces al hombre, no. En el primer versículo, en Génesis 1:27, crió a unos, y en el otro, Génesis 2:7, crió a otros. Y esta persona que hablaba de esto ni es cristiana. Es una persona que supuestamente son esas que les gusta investigar sobre religiones y todo. Imagínense, no es cristiana, por eso habla esas tonteras. Pero ¿cómo va a ser que un hombre llamado apóstol enseñe que primero vinieron unos hombres llamados Elohim a hacer a un varón y a una hembra? ¿Cómo puede ser eso? Si aquí está hablando del mismo acontecimiento, como les explicaba yo en su momento, que primero en el capítulo 1 de Génesis miramos cómo cronológicamente Dios nos enseña cómo se creó todo, y en el capítulo 2 da detalle del octavo día, cuando crea a Adán y Eva. Entonces, no es que haya creado a dos generaciones diferentes, y ahorita lo vamos a ver por qué. Antes de ir a eso, quisiera seguir ahí en el capítulo 2 de Génesis, verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo esto está pasando en el sexto día. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces no es de que Dios haya creado otra vez animales, porque si no se estuviera contradiciendo la palabra. Porque anteriormente le había enseñado que Dios creó primero los animales y después al hombre. Y aquí estamos viendo que creó a Adán, y de ahí dice, Jehová Dios formó pues en la tierra toda bestia del campo. Entonces no quiere decir que haya formado primero al hombre y después a los animales, sino que está hablando, como está hablando de la ayuda idónea, está hablando de que no era bueno que el hombre estuviera solo, está dando a entender que los animales fueron creados también como para compañía del hombre, pero no es la ayuda idónea del hombre. Entonces sigue diciendo en el verso 20, puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Verdad? Entonces yo les explicaba en ese momento cuando enseñaba Génesis que muchas veces nosotros queremos alguna pareja, y para que tengamos la pareja que Dios quiere para nosotros, debemos de aprender primero a trabajar para Dios. Adán trabajó para Dios, ponerle nombre a todos los animales, y esto dio en él un cansancio, y él reposó, y en ese reposo Dios le entregó a su pareja de la costilla, no de los pies para que no la pisotee, no de la cabeza para que no se enseñoree del hombre, sino que de la costilla para que sea su ayuda idónea. Aleluya. Entonces, cuando Dios hace esto, le entrega a la mujer a Adán, y sigue diciendo en el verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Verdad? Y sigue diciendo en Génesis 3:20, después de que Adán y Eva pecaron, después de que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, dice en el 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aleluya. O sea que Eva es la madre de todos los vivientes. No hay otra generación. No es de que hayan creado una raza antes y que hayan descendientes de esa raza y descendientes de Adán. No. De una sola pareja Dios pobló todo el mundo.
Y de esa pareja era de Adán y Eva, ¿sí? Por eso que dice la palabra, lo que decía yo, toman un versículo, pero no miran los demás versículos que contradicen su falsa doctrina. Este versículo es suficiente para saber que no es que hayan dos creaciones de hombres, porque Eva es la madre de todos los vivientes. Eva es prácticamente nuestra no terminaría de decir tata, vuela, ¿va? Ella es la madre de todos los vivientes. Entonces, yo quisiera, porque definitivamente esta enseñanza la vamos a separar en dos también, porque está un poquito larga, que me acompañara a Hechos capítulo 17, y aquí vamos a terminar esta primera parte sobre el mismo, que todavía falta hablar sobre el mismo. Ahorita solo estoy dando los parámetros de por qué, aprovechando de que el ser humano no es que se hayan creado dos razas, eso es totalmente antibíblico, ¿sí? Que Hechos capítulo 17, verso 16, está hablando de cuando Pablo llegó a Atenas. ¿Quiénes conocen Atenas? ¿Quiénes saben qué es Atenas? ¿Nadie sabe? ¿Algunos de los que vieron los caballeros del Zodiaco? Nadie. Pero Atenas es un lugar lleno de estatuas, porque tenía muchos dioses, tenían al dios Zeus, a la diosa Atenea, al dios Hades, al dios Poseidón del mar, y tenía muchos dioses. Entonces era un pueblo que tenía muchos dioses, como ver los mayas, ¿verdad? Tenía muchas estatuas. Entonces cuando Pablo llega a Atenas, se queda así como que, vale, qué idolatría la que hay acá. Entonces dice en el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo le quiero decir que un verdadero siervo de Dios, su espíritu se enardece cuando miran engaños. Por eso es que yo estoy hablando sobre este tema, porque mi espíritu se enardece viendo cómo la gente escucha a aquellos que se hacen pasar por siervos de Dios enseñarles cosas que están completamente antibíblicas. Y sigue diciendo en el verso 17, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que cubrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Porque ustedes saben que la filosofía nace en Atenas, que la filosofía nace en griegas. De ahí es Aristóteles, de ahí es Platón, de ahí es Sócrates. Entonces era gente que les gustaba hablar, pero resulta que cuando escuchaban a Pablo decían, ¿y qué es este palabrerío? Porque escuchaban que Pablo hablaba sobre ángeles, hablaba sobre Dios, hablaba sobre Jesús, y hablaba de una manera muy fluida porque Dios le daba palabras, y ellos decían, ¿qué significa esto? Y a ellos les llamaba mucho la atención hablar, y sigue diciendo, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Verso 19. Y tomándolo le trajeron al Areópago, diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas nuevas, queremos pues saber de qué quiere decir esto. Porque los todos atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Les gustaba, eran muy curiosos de cosas nuevas, como le sucede hoy a muchos jóvenes y a muchas personas cuando se meten en TikTok, cuando se meten en YouTube y escuchan cosas nuevas, se ponen a ver qué están diciendo, qué está diciendo este hombre, de qué religión es. Y comenzamos a ver esto. Entonces, pero para yo no ser confundido, tengo que tener fundamental la palabra de Dios. Y dice en el verso 22, aquí vamos a ver cómo Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola sangre, y es de la sangre de Adán. No existe otra. Miren lo que dice en el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, que ellos tenían varias estatuas, pero tenían un altar que no tenía estatua, porque no habían visto a ese Dios. Podían hacer estatua de Zeus, podían hacer estatua de Hades, de Poseidón, de Atenea, pero decía ahí al Dios no conocido. Y no había estatua de ese Dios porque al Padre nadie la ha visto, ni le puede ver. Entonces sigue diciendo
que él les dijo a ese Dios que ustedes, dice ahí, sigue diciendo en el verso 23, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En primer lugar, aquí bota lo de los Elohim. Porque ¿quién hizo el mundo? Y todas las cosas que en él hay. Dios, no los Elohim. Fue el Padre. Va, y sigue diciendo aquí, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en este templo, Él habita en nuestro corazón. Siendo tan grande, siendo tan poderoso, Él quiere habitar en nuestro corazón. Y sigue diciendo acá, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida pues Él es quien da a todos vidas y aliento y todas las cosas. El espíritu que usted tiene y el espíritu que yo tengo, que es el aliento de vida, Dios nos lo ha dado. Verso 26, y de una sangre, escuche bien lo que dice acá, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la paz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está diciendo Pablo, mira, de Adán y Eva, Dios creó a todos los seres humanos. No hay otra pareja, no hay otro hombre. Adán y Eva. Y no solamente los ha creado, sino que les ha dado el ordenamiento, lo que tienen que hacer y los límites de su habitación. Es decir, que Dios sabe cuando usted y yo ya no vamos a estar en este mundo. Él sabe el día en que yo me tenga que ir. Él sabe el día en que usted tenga que ir. De repente a alguien lo puedan balear, le puedan pegar 7, 8 balazos, pero si no es la voluntad de Dios que se vaya, ese hombre sigue viviendo y sale de ahí. Y de repente usted puede estar bien sanito y todo, y con un pedazo de carne morirse, que se atragantó, porque era la decisión de Dios, ese era el límite de su habitación. Entonces, por eso es que cada día, cuando usted amanece, por eso dice la Biblia, nuevas son sus misericordias. Y tenemos que estar agradecidos con Él. Y sigue diciendo, verso 27, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Miren lo que dice el verso 28, porque en Él vivimos, y en Él y nos movemos, y somos. Como algunos de vuestros propios poetas. Miren, Pablo enseñó, y usted lo acaba de leer hace un ratito, ya ahorita estoy terminando, hermano. Pablo enseñó que en mí y en Apolos aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Va? Mi fundamento tiene que ser la Biblia. Sin embargo, yo tengo que aprender a estudiar cosas que no están en la Biblia. Porque por medio de esos escritos yo puedo ganar gente para Cristo. Porque mire Pablo, le dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos dice ahí, en el verso 28, pues en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea que Pablo conocía a los poetas de los griegos. Dicen, miren, sus poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Y definitivamente Pablo era una persona estudiada, ¿verdad? Entonces a veces es importante conocer también esos otros escritos, pero que no sean nuestro fundamento. Nuestro fundamento tiene que ser la Biblia, ¿sí? Y sigue diciendo, siendo pues, aquí está enseñando algo, Pablo, algo bien importante, algo que a veces no enseñan en ciertas religiones. ¿Usted sabía que de Jesús no se pueden hacer imágenes? Eso es prohibido. Miren lo que dice aquí, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad, y Jesús es parte de la divinidad, que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No debemos de pensar que yo puedo hacer semejante a Dios a una imagen. Eso no lo debemos de pensar, dice Pablo. Verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, que es Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo llega ahí, enseña varias cosas. Enseña en primer lugar que todos los hombres descendemos de una sola sangre. Aleluya. De una sola pareja, que era Adán y Eva.
Entonces, falta mucho que hablar del Lilith. Lo vamos a dejar para la siguiente prédica. Primeramente Dios, si Dios nos da vida, vamos a seguir hablando de esto y espero que usted vaya aprendiendo de esto porque es necesario, porque usted no sabe si algún día su hijo, su hija o algún vecino le va a hablar de esto y usted le va a decir, ah, mire, y como ahora ya tenemos la tecnología a nuestro favor, usted puede utilizar hasta los mismos videos que estamos grabando para decir, mira, escucha esto y te vas a dar cuenta por qué no es correcto lo del Lilith, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, que le palmas al Rey de Reyes y que Dios los Señor.